¿Por qué comenzamos hoy así? ¿Sabéis? Es una lástima que, aunque sea en el recuerdo, nosotros no sepamos qué día es hoy, qué día es mañana, dentro de un calendario bíblico que, si bien es cierto, nosotros después de la muerte de Jesús ya no celebramos las fiestas judías, eso todos estamos de acuerdo con ello, pero las fechas sí que deberían de ser importantes para que recordásemos que mañana es un día especial porque hace unos años fue el día concreto en que Jesús murió. Y con ello celebramos el acto más importante de la historia de la humanidad. Si es que se puede separar dentro de la vida de Jesús su nacimiento, su vida, su muerte, pero fijaos, me gustaría que si nosotros estuviésemos hoy un poco más metidos en el tema, hoy nos saludaríamos diciendo Chag Sameach, es decir, feliz día. Ahí lo tenéis, feliz fiesta. Fijaos, si cogemos un calendario nuestro, con nuestra forma de contar el tiempo, y cogemos el mes de marzo del 2018, tenemos el día 17 comenzó el año judío. El 17 de marzo. 10 días después se elige o se elegiría, estamos hablando de una fiesta que fue hasta Jesús y que lógicamente hoy están en otro sentido. Pero si hubiésemos vivido en esa época de Jesús y Jesús estuviese hoy con nosotros, el 17, los discípulos le hubiesen preguntado a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos para tomar la Pascua? Y mañana 31 ya, cuando se ponga el sol, es justamente el aniversario en el cual Jesús murió. Por eso os decía, felicidades, seguidores de Jesús. Me parece muy importante, no que respetemos o no la fiesta, nosotros tenemos nuestra concepción al respecto, pero eso no quita para que mentalmente tengamos en nuestro calendario cada año el recuerdo de que Jesús murió un tal día como el 31 de marzo de mañana. Ellos tienen un calendario de 30 días. Por lo tanto, cada cierto tiempo tienen que hacer una pequeña regularización con respecto al sol para que cuadren. Por lo tanto, Jesús murió un 14 de Nisan del año 31, que mañana coincide exactamente con ese día 2000 años y pico después. Por lo tanto, creo que es bueno que en esta noche, que estamos envueltos en ciudades donde pues, se tiene otra concepción diferente a lo que es la muerte de Jesús, que se utilizan las calles, se utilizan una serie de actos religiosos que nosotros respetamos pero no compartimos. Finalmente, la idea fundamental, mis queridos hermanos, es esta. Mañana, los judíos de todo el mundo celebrarán una fiesta que para nosotros tiene un significado diferente al de ellos, pero que coincidimos con ellos en 4 en la vida de Jesús. Y creo que eso es importante para que lo recordemos. Recordando, aprendemos. ¿Vale? Yo os invito a que podamos recordar algún detalle importante de lo que nos dice la Biblia. En Éxodo 12 se utiliza una expresión realmente interesante. Dice Pesaj de Yahvé, que se traduce por Pascua del Señor. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 12. Y si cogemos nuestras Biblias y leemos los textos, llegaremos a conocer el pensamiento en el cual Jesús y los discípulos estuvieron compartiendo 4 Pascuas especiales y la última,
fue la que a nosotros nos interesa en este momento recordar. El término que se conoce por Pascua significa saltear, significa dar saltos. Y hace referencia a un acto precioso de parte de Dios. Si os acordáis, Israel, ¿dónde estaba? Estaba en Egipto. Estaba prisionero. Y el Señor le dijo a Moisés: di a los israelitas que se agrupen en familia, que se agrupen. Ahora vamos a leer un poquito el texto para recordar, porque recordando, pues aprendemos. Y le dijo: yo pasaré por la puerta de los egipcios, y donde no esté pintada la puerta con la sangre del cordero, haré una incisión y será muerto el primogénito de los egipcios. Pero ¿qué es lo que haré con Israel? Saltar. Saltar la puerta. Y ese es el término que se conserva en la Biblia, recordando, fijaos, no una fiesta humana, sino recordando la actitud que hizo el ángel de Jehová, preservando la vida ¿de quién? De los primogénitos de Israel. Es una idea muy bonita que me gustaría compartir con vosotros. Jesús, como os decía, vivió la Pascua del año 28, 29, 30 y 31. Me refiero en su ministerio, porque él la estuvo celebrando desde que nació. Pero si nos centramos en el ministerio de Jesús, en los 3 años y medio que Jesús estuvo en su ministerio, fueron en esos años en los cuales Jesús, ya en su ministerio, ya como el Mesías que venía a resolver el problema de la humanidad. Y la última, la del 31, es precisamente según la profecía. ¿Os acordáis de Daniel 9, las 70 semanas? ¿Cuándo vendría a morir el Mesías? Justamente en el cumplimiento de la última semana de Daniel, capítulo 9. Estamos hablando no solo de un concepto histórico, sino también de un concepto profético, como bien conocéis todos. Pues bien, la última es la más importante, porque Jesús celebra 3 que recuerdan o nos habla del pasado. Pero la última, la del 31, es un paso entre el recuerdo y la esperanza. Por eso pensé que para este momento sería bueno que recordásemos nuestra historia como pueblo de Dios. ¿En qué momento se ejecutó el primer paso del plan de salvación? El 14 de Nisan del año 31. Y ahí vemos una historia que me gustaría, mis hermanos, que recordásemos en este momento. Jesús celebró con sus discípulos lo que celebraban todos los judíos, tanto los que vivían en Jerusalén como los que vivían fuera de Jerusalén. Pero para ellos, y lo digo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño de ellos, para ellos seguía siendo un recordatorio de un acto de Dios en Egipto. Pero para Jesús, para los creyentes en Jesús, para los seguidores en Jesús, se convierte no solo en un recuerdo, sino que se convierte en esperanza. Y si tú y yo estamos hoy aquí, es porque hemos aceptado el ministerio de Jesús, hemos aceptado el plan de salvación que comenzó un día como hoy, ya que ya estamos en sábado, hace pues unos años, 2018 años, pero un día como hoy. ¿No os parece? Pues que podemos celebrar espiritualmente ese cumpleaños. A mí me parece un detalle muy, muy importante. Pues bien,
Durante esa semana, cumpliendo el calendario que hemos señalado al principio, primeramente hubo una preparación de la Pascua. Los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos? Y Jesús le dice: ir a tal lugar, hablar con tal persona y decirle: el maestro celebrará la Pascua con vosotros. Eso era el día 10. Después, Jesús nos da el testamento suyo en el aposento alto. Que hoy vamos a extraer el que nos dice Lucas. Es uno de los que más próximo a nuestra mentalidad es. Y en tercer lugar, después, Jesús se dirige al Getsemaní. Eso fue lo que ocurrió aquel día previo, aquel día en el que comenzaba el 14 de Nisan del año 31. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. El lugar donde los hebreos de Jerusalén exprimían las aceitunas para sacar el aceite. Allí fue donde Jesús fue exprimido hasta la saciedad justamente antes de comenzar su camino hacia el Calvario. En la Biblia, mis hermanos, no hay nada que sobre, no hay nada que falte. Fijaos, los 3 puntos del itinerario. Día 10, la preparación. Día 14, el aposento alto. Y esa misma noche, tras ser vendido por Judas, se dirigió al Getsemaní, comenzando el plan de salvación para toda la humanidad. Por eso os decía que cuando hablamos de la Pascua, cuando hablamos del Pesaj, para nosotros, para los seguidores del Maestro de Nazaret, no solamente es un recuerdo, es un acto de esperanza, es un acto de liberación. Pues bien, mis hermanos, hablemos del recuerdo primeramente. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 12, que es donde se instituyó por primera vez ese momento especial. Vosotros sabéis que el apóstol Pablo dice que muchas de las cosas de las que Jesús hizo, lo habla en Hebreos 8, son una parábola de una realidad celestial. Por lo tanto, en la Biblia de Jesús, en la Biblia de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pablo, este pasaje era un pasaje muy, muy importante. Y fijaos cómo se distribuye el mensaje de ese recuerdo ya en la época de Jesús. Jehová establece la Pascua, no es una invención de Moisés, es Dios mismo quien la instaura, es el primer momento de la liberación. Es el momento en el cual Dios, Yahvé, va a liberar al Israel físico de la esclavitud física de Egipto. Y 1500 años después, en el mismo día, según el calendario, comenzaría a liberar a la humanidad del Egipto interior. Me parece muy importante. No la fiesta, sino el recuerdo de que estamos aquí porque Jesús, un día como hoy, comenzó el plan de salvación. Por eso hablamos no de pasado, sino hablamos de esperanza. Bien, mis hermanos, en Éxodo, capítulo 12, vamos a leer simplemente algunos detalles para el recuerdo, antes de pasar a la parte que tiene que ver con Jesús. Dice, vamos en la primera parte, estando aún Moisés y Aarón en Egipto, les dijo Yahvé, les dijo el Señor: este mes será para vosotros el principal, el mes con que comenzaréis el año. Decid a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes cada uno ha de hacer un cordero, uno por cada familia.
y casa. Si la familia es muy pequeña, para comérselo entero, que se junte con su vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de los comensales y la porción de cordero que cada uno pueda comer. El cordero deberá ser de 1 año, macho, ¿con defecto o sin defecto? Sin defecto. Podrá ser cordero o cabrito. Lo guardaréis hasta el día 14. Hasta un día como el de hoy. Exactamente como el de hoy. Y dice hasta el día 14 de este mes. Y en la tarde de ese día, toda la comunidad de Israel procederá a inmolarlo. Y untaréis luego, dice el versículo 7, con la sangre del animal las jambas y los dinteles de la puerta de la casa en las que hayáis de comerlo. Y sigue diciendo el texto, esa noche se comerá la carne asada al fuego, acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. No comeréis nada crudo, todo deberá estar asado. No dejéis para el día siguiente, si queda algo, lo quemáis. Lo comeréis así. Y fijaos cómo Dios le dice a Moisés que le transmita al pueblo que tienen que tomarlo con sentido de marcha. Y creo, y permitidme hacer un paréntesis, que nosotros, cada vez que recordemos la Pascua que Jesús realizó entonces, deberíamos de hacerlo con sentido de marcha. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué esperamos? Un cielo nuevo y una nueva tierra. Y es en marcha. Fijaos lo que dice el texto. Lo comeréis así, versículo 11. La túnica atada, las sandalias abrochadas y la vara en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa. ¿Por qué? Porque es el momento del salto de Yahvé. ¿Sabéis? Cuando Jesús estaba en el aposento alto aquella noche, Jesús tenía estos textos como los discípulos, como cualquier ciudadano de la comunidad judía de aquel entonces, lo tenía muy presente. Estaban o tenían que comer el cordero juntos, en familia, pero sobre todo pensando en ¿qué? En la salida. Es algo que es, creo que muy importante. Dice el versículo 12, aún estamos en esta primera parte. Esa noche recorreré el país de Egipto para exterminar a los primogénitos, tanto personas como animales. De este modo yo, Yahvé, daré un justo escarmiento a todos los dioses egipcios. Y la sangre será de señal en las casas que habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no alcanzará la plaga exterminadora con que castigaré a Egipto. Me vais a permitir que no me pare en este momento a desarrollar el por qué se actúa así, por qué los primogénitos, eso tiene su contexto, su momento. Simplemente hablemos de Dios, hablemos del ángel de Jehová. Posiblemente en otra ocasión podamos dar sentido a todo eso. Ese día, dice el Señor, será para vosotros un día memorable. En él celebraréis la fiesta en honor, ¿a quién? Al Señor. Y esto quedará como instituido perpetua para generaciones futuras. Así fue como el Señor instruyó a Moisés. Luego Moisés baja e instruye al pueblo. Se ejecuta el plan de Dios que está en el centro y Israel sale de Egipto. Los versículos del 37 al 42. Simplemente extraemos aquí algún pequeño detalle que creo que es bueno que podamos recordar. Del 37 en adelante. Dice el texto, los israelitas partieron de Ramsés
en dirección a Sucot, eran más de 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, sin contar las esposas. ¿Cuántos salieron de Egipto? 1,5 millones, 2 millones, no lo sé. ¿Pero por qué salieron? Mis hermanos, a mí me gustaría que cada vez que pudiésemos recordar a través de la Santa Cena, que pudiésemos recordar no lo que somos nosotros, que eso no se nos olvida, sino que es una obra de liberación de Dios. Finalmente, cuando llegamos al final, versículo 43, simplemente un pequeño... El Señor dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones relativas a la Pesaj, es decir, al acto de saltear las casas. En cambio, sí podrá comer de él el esclavo que hayas comprado, etcétera, etcétera, y da todas las instrucciones finales. Los israelitas, termina diciendo el versículo 51, los israelitas hicieron según lo ordenado por el Señor, y aquel mismo día sacó de Egipto a los israelitas como un ejército en orden de batalla. A mí me parece que celebrar un cumpleaños como este de forma espiritual es algo que es bueno para nosotros. ¿Qué pasó 1500 años después? Pues hablemos de esperanza. Jesús, como ya hemos recordado, y aquí tenéis Lucas 22, que será el texto que vamos a utilizar finalmente para que podamos saber qué es lo que Jesús, cuál fue la dimensión nueva que Jesús le dio después de tantos siglos. Lucas capítulo 22. El texto, a partir del versículo 14, como tenéis ahí, nos dice lo siguiente. Cuando llegó la hora, estamos aquí, se reclinó con sus discípulos. No os imaginéis una mesa. La mesa no estaba. Imaginaros una cena oriental. Una alfombra en el suelo, los cojines y recortados sobre el cojín. Con unos mechones de lana de oveja, dando una tenue luz que invitaba a escuchar las palabras del Maestro. La mesa se introdujo en la pintura de la Edad Media muchos siglos después. Estamos hablando de una mesa oriental. La comunidad de la mesa. El suelo, una alfombra y los cojines para estar recostados, para estar cerca los unos de los otros. Han pasado 1500 años. Los discípulos llegaron pensando que iban a seguir recordando. Sin embargo, Jesús los transporta y los transporta a la esperanza. Fijaos, dice Jesús en los versículos 15 y 16, entonces les dijo: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de mi muerte, pero os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su cumplimiento en el reino de los cielos. Mis hermanos, ¿nostalgia o esperanza? Esperanza. Y aquí Jesús va a cambiar el significado de algo que para ellos solo miraba hacia atrás. Importante, sin ninguna duda. Dios, Yahvé, los había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Pero estaba resuelto el problema del pecado? No. Es ahora cuando empieza el verdadero plan de salvación. Y fijaos, dice el texto en el versículo 16, pero os digo que no volveré a comer hasta que tenga cumplimiento en el reino de los cielos. Tomó
Jesús en sus manos una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no volveré más de este fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Dónde ha puesto Dios en otro 14 de Nisan imaginario el reencuentro con el hombre? Cuando el plan de salvación se haya culminado, cuando Él haya terminado de hacer todo lo que tiene que hacer por salvar a la humanidad, estamos hablando de todo su ministerio en el santuario del cielo, y la eternidad la comenzaremos. Desconozco el día, tampoco creo que tenga importancia, la Biblia no lo dice, pero empezaremos la eternidad con un nuevo encuentro, pero ya no para recordar, ya no para la esperanza, sino para ser el modo de vida de los creyentes por toda una eternidad sin fin. No quería dejar pasar este día sin que dejásemos volar nuestra imaginación al pasado, al presente de Jesús, a nuestro presente y a la eternidad. Porque creo que merece la pena. Y dice la primera parte central: y tomando el pan, dando gracias, lo partió y lo dio. Y en el versículo 20, aquí es donde se introduce la novedad, además de todas las que hemos visto, como es lógico. Dice el versículo 20: lo mismo hizo con la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la nueva alianza. La primera empezó con la sangre del cordero, de un cordero animal, que le permitió que, dadas las circunstancias que se vivían en Egipto, el ángel de Jehová pudiese saltear y salir de Egipto las familias al completo, que nadie se quedara allí. Pero ahora Jesús le da una nueva dimensión para que tú y yo disfrutemos de ella. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 10, que con un solo sacrificio llevó a la perfección a los santificados. La Pascua del creyente es una Pascua por fe. No es una Pascua donde haya que volver a sacrificar nunca al Cordero. Jesús murió una vez, con valor, perpetuo y eterno. Pues fijaos, es aquí donde Jesús va a introducir esta nueva idea, esta nueva alianza. La nueva alianza la tenemos en el versículo 20. Dice: lo mismo hizo con la copa, volvemos a leerlo diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, que va a ser derramada en favor vuestro. El verbo está en futuro, que va a ser o que será derramada. No fue en ese momento, fue prácticamente pues más de mediodía después. Tiene que pasar toda la noche, tiene que terminar el encuentro, tiene que ir al Getsemaní y tiene que empezar un camino hacia el Calvario. Jesús nos dice que comienza a partir de ese momento la nueva alianza. Dice y hace mención a Judas: pero ahora sobre la mesa y junto a mí está la mano del que traiciona. Es cierto que el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le está señalado, pero hay de aquel que lo traiciona. Y los discípulos empezaron a preguntarse finalmente quién era, pero eso ya pertenece a otra parte, a otra sección. Mis hermanos, tanto los que estáis aquí como los que nos verán por internet, hay que hacerse una pregunta. ¿Puede pasar desapercibido espiritualmente un día como el de hoy? Yo creo que no. Nosotros no tenemos que repetir el sacrificio
no tendría ningún valor. Jesús no puede volver a morir. No se puede matar a Jesús en cada ceremonia. Eso ya pasó con una sola vez, es suficiente. Pero ¿no os parece que es un buen momento para recordar los 3 momentos trascendentales que Jesús ha mencionado? Recordando, hemos aprendido que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. A través de la esperanza hemos aprendido que Jesús, en aquella noche, un día como hoy, instauró una nueva alianza. No basada en la sangre de un animal, sino basada en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y el tercer paso, un encuentro. Un encuentro que está sellado en el calendario de Dios. No conocemos el día. Si será un 14 de Nisan, no tengo ni idea. Tampoco lo considero importante. Lo que sí puedo deciros es que yo creo que gracias a la liberación física, a la liberación espiritual, tendremos una liberación de este cuerpo carnal para vivir una experiencia espiritual por toda la eternidad. Y eso empezó en un cumpleaños como hoy, que nos sirve para recordar, para esperar y para creer que Dios lo ha previsto todo para nuestra salvación. Esa es la copa. Está el pan y aquí está la copa, los 2 elementos fundamentales que Jesús nos transmitió. Yo os invito a que no marchéis de aquí en este momento como si hubiese sido un momento más en nuestra experiencia espiritual. Que renovemos la esperanza, que renovemos la ilusión, que mirando hacia atrás podamos renovar ese momento especial. Y muy pronto, en un día como hoy, en el calendario de Dios, comenzaremos la eternidad, donde ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni más clamor, porque todo eso habrá pasado. ¡Feliz cumpleaños!